Segundo domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo aluden a las dos venidas, la que fue en cuanto a su preparación y la que será. La primera venida es el tema de la primera lectura, que es del profeta Isaías, y es precisamente la que cita el Evangelio. De la venida que aún esperamos trata la segunda lectura, que es la segunda carta de San Pedro. Pues sí, los primerísimos cristianos estaban ya esperando la llegada inminente del Señor, su segunda venida. Y esto se vuelve evidente por los escritos tanto de Pedro como de Pablo. Particularmente con esta segunda carta de Pedro y con la segunda a los cristianos de Tesalónica de Pablo. En efecto, así escribe Pablo. A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviese encima. Y recuerda Pablo que primero debe venir la apostasía y manifestarse el anticristo, a quien él no lo llama así, sino lo llama hombre de impiedad e hijo de perdición. En esta, la segunda lectura, esta de San Pedro, nuestro primer papa dice, ante la expectativa de una inminencia, que el Señor vendrá. Pero para Dios 1000 años son como un día, que si no lo hace de inmediato es porque tiene paciencia y quiere que nadie se pierda. Pero el día del Señor llegará, y será como cuando llega un ladrón, inesperadamente. Este mundo, dice San Pedro, desaparecerá, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Por eso exhorta, ellos deben esperar no alborotados, sino en paz, pero en paz con Dios, o sea, reconciliados con Dios, preparados, intachables, irreprochables, así dice. Y el Evangelio, como hemos escuchado, comienza con una evocación al profeta Isaías. Es la del enviado que prepara el camino del Señor, el del precursor, el que camina por delante para que los corazones sean propicios a recibir al Salvador. Y esa profecía, San Marcos, como otros evangelistas, la aplica al Bautista. Lo que Isaías había profetizado 6 o 7 siglos antes, se cumple con Juan, que predica y bautiza con agua como signo profético. Es un bautismo de conversión. Y la gente iba a él confesando sus pecados y haciéndose bautizar en las aguas del Jordán. Era
como una suerte de bautismo de deseo. Yo creo que es muy propio llamarlo así, porque como dice el mismo Bautista, el suyo es un bautismo de agua, pero quien ha de venir, aquel a quien Juan prepara el camino, que endereza los senderos, las tortuosas vidas de los pecadores, ese vendrá a bautizar con el Espíritu Santo. Y ese sí que cancelará esos pecados para siempre. Y ese, el que ha de venir, es el que Isaías profetiza, no como rey poderoso, sino como siervo doliente de Yahvé, que no abrirá la boca y cargará las culpas ajenas. Justamente este capítulo comienza en el capítulo 40, es la parte de Isaías que se extiende del 40 al 55, que se le llaman los libros de la consolación, libros de esperanza, y que además se lo atribuyen al deuterio de Isaías, es decir, al segundo Isaías. Porque hay distintos tiempos, ¿no? A un primer Isaías que habla del reino, que habla del templo, ya en este segundo no hay ni templo ni nada. Es decir, son distintas épocas. Bueno, dicho esto, es el que ha de venir, como digo, y Dios viene en rescate de su pueblo, más aún viene en rescate de toda la humanidad. Y así lo presenta el libro de la consolación. Así comienza justamente la primera lectura este domingo, capítulo 40, consolad a mi pueblo que ya ha pagado su culpa. Y aquí está vuestro Dios, les dice. Viene Dios en la figura de su Mesías, en su Hijo, como un pastor que apacienta al rebaño, que como termina la perícopa de hoy, que reúne con su brazo los corderos y se los pone sobre el pecho y cuida a las ovejas madres. Es decir, toda la ternura de Dios para el hombre perdido que tantas veces no sabe ni cómo ni dónde buscarlo. Dios en cambio viene a nosotros en Jesucristo. No solo vino, no solo vendrá, sino que viene en cada momento, porque Él ya está aquí. Y por eso, por esta fe grande, debe ser nuestra esperanza. Decíamos que Adviento es tiempo de espera y de esperanza. En el primer Adviento, o sea, en la primera venida, todo Israel esperaba al Mesías. Nosotros hoy deberemos estar vigilantes en la espera y en la esperanza que vendrá y en la conciencia que ya está aquí. Debemos encontrarnos con Él, preparándonos, enderezando los senderos, preparando el camino que el Señor debe hacer a nosotros, quitando los obstáculos del mal que aún están en nuestro corazón, las faltas a la caridad, y así acercarnos a Dios, y por Dios, a través de Dios, a los otros. Y a Dios nos acercamos y lo encontramos en la oración, con una vida limpia, sostenida por los sacramentos. Por eso, esa preparación pasa por la confesión sacramental de nuestros pecados, para poder recibir dignamente, Señor, en la Sagrada Comunión. Y lo encontramos especialmente cuando vamos hacia la Eucaristía, porque es Él. En su presencia oculta, pero viva, real, de Dios entre nosotros. Y ese ir a la Eucaristía es unir siempre en adoración, en reconocimiento de su presencia, en la fe que Él está ahí. Y nosotros necesitamos de esos encuentros cercanos con Dios en la Eucaristía. Queridos hermanos, que este domingo, segundo domingo de Adviento, nos aproxime aún más en este camino hacia Dios. Y que nos aproxime también en el sentido de tener más tiempo de adoración y de una adoración más profunda y también de una oración más profunda, más cercana a Él. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Así como en el primer domingo hicimos el rito del encendido de las velas, para que también se pueda hacer en las casas, vamos a hacerlo hoy en este segundo domingo. Como también habíamos dicho, se puede entonar un canto y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay alguien que guía y otros que lo siguen. El padre de familia, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ahora el acto de contrición. Todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Y suplico a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Pasamos ahora a la liturgia de la palabra. Por ejemplo, la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz. Palabra de Dios. Se hace una pausa para meditar, alguna reflexión que nos dice cómo estamos viviendo este Adviento, cómo hacemos esta espera, crecemos en Cristo. Y se pasa al encendido de la vela. Quien guía, por ejemplo el Padre, dice: los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven Salvador. Luego el Padre Nuestro, todos en una sola voz, se reza el Padre Nuestro. La conclusión: ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, y todos dicen: y seremos salvados. Amén.